para explicar quién es, o mejor dicho, qué es Fernando Cerimedo, personaje casi hegemónico en los medios de toda América Latina, desde que una mujer fue baleada por sicarios supuestamente enviados por él a matarla, porque estaba a punto de hacer revelaciones sísmicas que afectarían al propio Fernando Cerimedo y vaya a saber a cuántos más, porque el accionar de este personaje ya no estaba solamente en Bolivia, sino que ha paseado por muchos países y ha marcado fuerte muchos gobiernos de América Latina, entre otros, y particularmente, el gobierno argentino que encabeza Javier Milei. Para definir a Fernando Cerimedo, creo que hay que hacerlo desde dos ángulos de observación. Uno, como asesor de imagen y consultor político. En ese campo yo lo defino como una versión siniestra de Jaime Durán Barba. Y en otro aspecto, para mí el más relevante, el más significativo, porque casi diría que el asesor de imagen, el consultor político, sobre todo en campañas electorales, era una suerte de máscara, de pantalla. El verdadero negocio está en el accionar que hacía, como lo que yo definiría, citando a Giuliano da Empoli, un pequeño engranaje de la ingeniería del caos. Lo que ese politólogo suizo define como ingeniería del caos tiene engranajes grandes y engranajes pequeños. Fernando Cerimedo era un engranaje latinoamericano de la ingeniería del caos. Pero empecemos por su rasgo como consultor, ser una versión siniestra de Jaime Durán Barba. Jaime Durán Barba es el politólogo ecuatoriano que ha basado su carrera en asesorar candidatos y presidentes de centro derecha. ¿Hay páginas oscuras en su historia? Sí, las hay. Por ejemplo, haber sido un asesor del partido Alternativa Liberal en Colombia, que era el partido que creó y lideraba Pablo Escobar Gaviria. Por cierto, antes de que quedara a la vista que era nada menos que el capo del cártel de Medellín. Hasta ese momento, el asesor de Alternativa Liberal era el ecuatoriano Jaime Durán Barba. Esa es una página oscura en la historia de este consultor político, pero no es la regla, es la excepción. La regla es haber asesorado a dirigentes de centro derecho, o sea, políticos moderados. En su propio país, al expresidente Yamil Maguad, que fue el que dolarizó la economía ecuatoriana. También al expresidente Guillermo Lasso, al 5 veces candidato a presidente y padre del actual presidente ecuatoriano, Álvaro Noboa, y a otros políticos de Ecuador, como por ejemplo Mauricio Rodas, que fue alcalde de Quito, o Jaime Nebot, que fue alcalde de Guayaquil. Son todas figuras de centro derecha. También a Mauricio Macri y a su partido, el PRO, en la Argentina. Una expresión centrista, una expresión de centro derecha, un partido y un líder, Mauricio Macri, de posiciones moderadas. Incluso en el currículum de Durán Barba figura algún que otro dirigente de centro izquierda, como por ejemplo Marcelo Ebrard, que fue canciller de Andrés Manuel López Obrador en México. Bueno, Ebrard
en la interna de Morena, el movimiento centroizquierdista que definía su candidato a presidente y en el cual Ebrard terminó perdiendo frente a Claudia Sheinbaum, la actual presidente mexicana. Bueno, el asesor principal de Ebrard era Jaime Durán Barba. La regla en Jaime Durán Barba es haber asesorado a dirigentes centristas, la mayoría de centro derecha, alguno que otro de centro izquierda y alguna página negra, como su paso por Colombia asesorando el partido de Pablo Escobar. Fernando Selimero siempre fue consultor de derechas extremas, de ultraconservadores. El caso de Jair Bolsonaro en Brasil, el caso de Nasri Asfura, el candidato de la derecha dura que compitió contra Salvador Nasralla por la presidencia de Honduras. Bueno, fue asesor de Asfura, Cerimedo, en aquellas elecciones cruciales que hubo en Honduras. Por supuesto, los argentinos lo sabemos muy bien, fue asesor de Javier Milei, incluso deambuló por los pasillos del poder en el gobierno de Milei, fue un hombre que tuvo algún peso y hemos visto hasta hace días nomás, hasta que su carrera política quedó acribillada por las balas que dispararon los sicarios que él habría contratado para que asesinara a su amante. Hasta ese momento en Argentina era común en las redes encontrar las informaciones que daba La Derecha Diario, el diario o el portal que cofundó con el español Javier Negre, que es un ultraconservador español, ¿no? La Derecha Diario ha sido parte del aparato de propaganda del gobierno de Javier Milei hasta hace días nomás, hasta hace casi nada. Bueno, también asesoró la campaña electoral de José Antonio Kast en Chile, el candidato del Partido Republicano, que es un partido nacido a la derecha de la tradicional derecha chilena, o sea, un partido de la derecha extrema, aunque hasta ahora el gobierno de José Antonio Kast no ha sido un gobierno extremista. Su nacimiento político fue en el ala más dura de la derecha chilena, que de por sí es bastante dura. Pero antes de haber asesorado la campaña electoral de José Antonio Kast, todavía no se sabe quién, pero alguien financió que el aparato de propaganda de Cerimedo actuó en contra del gobierno que encabezaba el centroizquierdista Gabriel Boric, ¿no? Y fue una actuación también muy fuerte, muy visible. El propio Cerimedo aparecía en pantalla, era entrevistado, sobre todo ya cuando estaban en tiempos de la campaña de José Antonio Kast. Lo más visible fue en Bolivia su entrada al gobierno de Rodrigo Paz. Eso llama la atención, ¿no? Porque en la elección que definió la presidencia de Bolivia, Rodrigo Paz no expresaba la ultraderecha, expresaba la centroderecha. La ultraderecha era expresada por quien compitió contra Rodrigo Paz, Jorge Quiroga, el líder del bancerismo. El bancerismo es el movimiento político ultraconservador que creó quien fue primero dictador, primero golpista, dictador y luego presidente por elecciones democráticas, el general Hugo Banzer Suárez. Hugo Banzer fue el que derrocó al general Juan José Torres, que era un militar de centro izquierda, lo derrocó en 1970 y lo hizo asesinar en la Argentina, donde estaba asilado Juan José Torres. Fue dictador de Bolivia unos años, luego fue presidente por las urnas, ¿no? Y ahí lo tuvo de vicepresidente a Jorge Quiroga, quien, como Banzer murió
antes, faltando un año para que cumpliera su mandato, a ese último año lo cumplió como presidente, Jorge Quiroga, Tuto, como le dicen en Bolivia. Bueno, Tuto Quiroga fue quien dirimió con Rodrigo Paz el balotaje en la última elección presidencial. Por lo tanto, Rodrigo Paz no era el exponente de la extrema derecha. En este caso, únicamente en este caso, Cerimedo no había estado jugando para la ultraderecha, sino para un centro derechista. ¿Cómo llegó a ese centro derechista? Bueno, él mismo lo explicó, por Catalina Paz, una de las hijas del actual presidente y nieta del ex presidente que era de izquierda, Jaime Paz Zamora, el padre del actual presidente. Bueno, Catalina Paz habría sido quien le abrió la puerta a la campaña electoral de su padre, a Cerimedo, y luego le abrió la puerta del gobierno. Y luego, no se sabe cómo, escaló hasta llegar a la antesala del poder mismo, porque tenía una oficina contigua a la del presidente boliviano. Mi teoría de cómo llegó hasta ahí en la estructura del gobierno actual es porque al gobierno actual de Bolivia lo caracterizan dos cosas: la ineficacia absoluta de Rodrigo Paz, el presidente, y el caos que caracteriza a ese gobierno. En ese caos se movió como pez en el agua Fernando Cerimedo y llegó ahí nomás, a la sala contigua a la del poder. Pero lo fundamental en Cerimedo no es su rol como asesor, esa es la pantalla. Esa es la pantalla, es la máscara. En realidad es ese aparato de propaganda que él creó, ¿no? Y que también era manejado por otro experto, el ultraconservador español Javier Negre. Ese aparato de propaganda que tiene al portal La Derecha Diario como uno de sus instrumentos centrales, que se dedica a fabricar fake news, ¿no? A producir fake news en escalas industriales, hace campañas de desinformación, campañas de difamación, linchamientos de imagen pública en las redes. Esa es la especialidad de Fernando Cerimedo. Y hay un origen lejano en el propio entorno de Donald Trump. Aparentemente Cerimedo tuvo algo que ver, tuvo alguna participación en el nacimiento de MAGA, el Make America Great Again, el movimiento de Donald Trump. De hecho, Cerimedo recibió un premio de una organización ultraderechista y lo recibió nada menos que el Mar-a-Lago, esa fastuosa residencia que el magnate neoyorquino tiene en Palm Beach, en Florida. Por lo tanto, en el entorno del trumpismo está el origen del poder de este personaje, ¿no? Que se hizo fuerte en Brasil, un mimado de Eduardo Bolsonaro, que lo ha elogiado públicamente, lo ha tenido sobre su escenario y lo ha elogiado sobre su escenario. Bueno, en fin, y en la Argentina misma, donde fue bastante protagónico en el gobierno de Milei y donde La Derecha Diario tuvo un rol muy, muy importante en el aparato de desinformación puesto a favor del gobierno de Javier Milei. Ahora, lo que logra en Bolivia, llegar ahí nomás, a estar al lado del despacho presidencial, para explicarlo también uno tiene que recurrir a los libros de Giuliano da Empoli, ¿no? Así como el rol de Cerimedo es el de un engranaje latinoamericano de la ingeniería del caos, como se llamó uno de los libros claves de ese politólogo suizo. Para entender lo que hizo en Bolivia hay que recurrir a otro de los libros, el único que hizo no como ensayo sino como novela, El mago del Kremlin. El personaje, Vadim Baramov, era
el mago del Kremlin, ¿no? El hombre que había llegado a tener su despacho junto al despacho de Vladimir Putin y desde ahí influía en el poder de Rusia. Este engranaje pequeño de la ingeniería del caos en Bolivia había llegado a ser el mago del Kremlin.